Pues de regulación y apoyo tienen que ver mucho con el ciclo del agua y del clima y la calidad del aire, y también con la prevención de la erosión y por ello de los riesgos naturales. Y luego pues está pues los servicios de tipo cultural, ¿no? De educación y recreo, la herencia cultural, su valor estético, espiritual, y todo ello tiene que ver con el valor turístico. Y nuevamente un ejemplo tenemos aquí con la Serra de la Tramuntana. Sin embargo, a mí particularmente lo que más me interesa a las montañas es la gran fuente de biodiversidad que son. Es una de las principales fuentes de biodiversidad del mundo, y además constituyen interesantes laboratorios naturales. ¿Qué quiere decir esto? Por sus condiciones de orografía, microclimáticas, en una área relativamente pequeña podemos encontrar pequeñas adaptaciones y podemos estudiar cómo las especies se han ido adaptando al clima, y además podemos utilizar los gradientes altitudinales, que son gradientes climáticos, como un surrogado de los efectos del cambio climático, y estudiar cómo se puede adaptar o cómo pueden responder las poblaciones a los futuros escenarios de cambio. Y además son refugios de biodiversidad. En las montañas encontramos especies que ya solamente existen en las montañas, que han desaparecido de las tierras bajas, no porque no puedan vivir en ellas, sino porque directamente pues, han sido expulsadas. ¿Por qué tienen esta gran riqueza o esta gran biodiversidad? Pues por varias razones. Una, o probablemente quizá la principal, es porque tienen esa compresión de esas zonas climáticas, genera una serie de pisos de vegetación, en los que en muy poca distancia altitudinal va cambiando la vegetación, va cambiando la estructura vegetal, las comunidades vegetales, y eso enriquece mucho la diversidad genética que podemos encontrar en las montañas. Además, como comentaba antes, la topografía genera microclimas que hace que en distancias cortas o en una superficie reducida encontremos comunidades vegetales bastante diversas. También actúan como corredores migratorios este-oeste o norte-sur, en función de cómo estén orientadas las montañas. Y probablemente también muy importante el aislamiento, ¿no? Tiene una diversidad local que puede ser comparable a islas oceánicas. De hecho, a veces se habla de las montañas como islas en el cielo, ¿no? Por esas estructuras, ¿no? Aisladas entre valles. Y luego también porque en general han sido sometidas a perturbaciones moderadas, especialmente en algunas regiones del hemisferio norte. Entonces, por todo ello, son zonas del planeta en las que la biodiversidad es muy rica en cantidad de especies, pero también en endemismos. Ahora quería hablar un poquito de evidencia del cambio climático a nivel general, pero particularizando en las montañas, y luego también particularizaré las montañas que están en los climas del Mediterráneo. Bueno, como más o menos todo el mundo sabe, en los últimos años o el último siglo se ha producido un calentamiento que se calcula en 1 grado de media en el planeta. Este calentamiento no ha sido homogéneo, ha sido mayor en el hemisferio norte que en el sur, en la latitud, conforme ascendemos en latitud, especialmente en el Ártico, y también hay unos indicadores que sugieren que también ha sido mayor en altitud, es decir, que el cambio climático ha sido mayor en las montañas que en las tierras bajas. Esto, como luego veremos, es un poco contexto dependiente de la localización geográfica de las montañas. Los modelos climáticos que hemos estado hablando antes de ellos, pues son muy variables, depende del escenario de emisiones y de cómo se calibren los modelos. En general predicen un calentamiento para finales de siglo entre 1,5 grados y 4. La tendencia parece que va a ser similar: mayor calentamiento con latitud, mayor calentamiento en el hemisferio norte, y también parece que las montañas van a experimentar un mayor calentamiento que las tierras bajas. Y otro elemento interesante es la cobertura nival. Este es un registro, en la imagen veis un registro histórico del área del hemisferio norte cubierta por nieve. Entonces lo que se ve claramente es que a partir de aproximadamente, no se ve muy bien creo, pero esto es el año 80, y esto es el 2012, a partir de aproximadamente los años 80, ha empezado un declive que se ha acelerado con el comienzo del siglo. Y así, algunos datos curiosos por lo negativo, es que se estima que entre 1967 y 2015 se ha reducido un 47% la cobertura nival en junio en el hemisferio norte, y en Europa se calcula que es de un 76% la reducción respecto a lo que a comienzos del siglo XX.
Y bueno, también aquí os presento un modelo que más o menos va en la misma línea que los modelos de temperatura y precipitación. Pues si vamos hacia un escenario de menor temperatura y menor precipitación, pues lógicamente la cobertura nival, la cantidad de superficie y el espesor de esa superficie cubierta por nieve pues se va a reducir. Algunas imágenes, a mí me gusta ver los glaciares, yo les llamo que son testigos de hielo, porque dan información de cómo va a evolucionar el clima, también cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces he traído algunas imágenes, bueno, un poco llamativas para ver que realmente, o mostrar que incluso en las montañas o en las latitudes más norteñas o más septentrionales, pues los efectos de cambio climático son muy fuertes y últimamente, en los últimos años, muy acelerados. Aquí tenéis una imagen de un glaciar que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es de Estados Unidos, del Parque Nacional de los Glaciares, y se ve prácticamente que en 100 años ha desaparecido. Por supuesto, no todo es cambio climático, también los glaciares tienen o cambio climático acelerado por la acción humana, los glaciares tienen sus dinámicas y bueno, estamos en un contexto de calentamiento general, pero bueno, desde luego, aquí por ejemplo vemos una imagen, en la línea blanca, este es el glaciar Sperry, también del mismo Parque Nacional. La línea blanca es hasta la superficie que ocupaba el glaciar en el año 1966, y bueno, pues la línea roja es la última, que es de 2015. 2015, ¿lo he contado bien? Creo que sí. Sí. Entonces se ve un poco pues la reducción en los últimos 50 años, ¿no? No estamos hablando de siglos ni de tiempo geológico, estamos hablando de unas pocas décadas, ¿no? De 1 o 2 generaciones. Esto es una imagen GIF animada en la que se ve cómo ha evolucionado el glaciar. En blanco veis el hielo y en color son distintos vegetación. Entonces se ve cómo va evolucionando despacio en 1950 y ahora vais a ver cómo se empieza a acelerar. Esto es realmente lo que ha pasado. Y a partir de ahora pues empieza la predicción futura, que es bueno, de desaparición del glaciar durante este siglo. Y este modelo para este glaciar en particular pues, se puede aplicar a la mayor parte de la superficie nevada del planeta. Helada del planeta, perdón. Vale, pues nada, del Mediterráneo solo unos pocos detalles ya centrados en Mediterráneo y en montaña. Ya estamos un poco entrando en montaña y alta montaña mediterránea. La mayoría de los datos que voy a mostrar son del sistema central, que es donde he estado trabajando los últimos años. Estos datos son del Parque Nacional de Guadarrama, en Madrid, del puerto de Navacerrada, que está situado a 1890 metros. Lo que vemos son datos de invierno, desde octubre a mayo. En la izquierda vemos precipitación y en la derecha temperatura, y bueno, vemos un poco la tendencia con bastante variación interanual, pero se ve la tendencia hacia reducción de la precipitación total, aumento de la temperatura media en invierno, y la consecuencia es, estos son días de cobertura de nieve, con una reducción importante. Estábamos en 1960 en torno a unos 35 días y en 2000, no veo bien el dato, ese que se ve mejor, en 2005 pues estamos ya en unos 20 días, ¿no? Incluso hubo algunos años extremadamente cálidos que apenas ni siquiera nevó a 1800 metros. Y estas gráficas pues se pueden ver un poco reflejadas si cogemos una secuencia de imágenes, de fotografías aéreas. Entonces esto es el Corral del Veleta en Sierra Nevada, en Granada, y vemos como el nevero pues ha ido en 50 años, se ha reducido drásticamente de 1957 hasta esa imagen que es de junio de 1999. Está buscando una imagen actual y no la ha encontrado, pero bueno, seguro que supongo que será un menor. Y ahora también lo vemos en un mapa. Esto es también en el Parque Nacional de Guadarrama, en el macizo de Peñalara, y lo que hicieron estos investigadores esto exactamente es el nicho de nivación desde 1970 hasta 2000 en el Arroyo del Infierno, que está en el macizo de Peñalara. Y lo que podemos ver es en tonos grises claros pues son las primeras décadas, y en grises oscuros el año 2000, y se puede ver cómo se ha reducido también en apenas 30 años la superficie del nicho de nivación. El nicho de nivación se estimó realmente viendo un poco los efectos de la nieve sobre la estructura de las rocas.
Y también un poquito de datos históricos. Bueno, esto es la reconstrucción de la temperatura media del aire en el macizo de Peñalara desde el año 1780 hasta el año 2000. Esto se hizo utilizando el lecho del sistema lagunar que hay en el Parque Nacional, y se ve claramente también cómo ha habido en los últimos años una aceleración del calentamiento en el parque. Y esta es una observación a nivel global en el que podemos ver, aquí lo que mostramos es un poco lo que hemos comentado antes, que en función de la latitud y del hemisferio, pues el calentamiento ha sido mayor a mayor latitud en el hemisferio norte, pero en el eje Y lo que tenemos es la altitud. Entonces también aquí podemos ver, esto es observacional, esto es lo que ha pasado en el siglo XX, si no me equivoco, y o no sé hasta qué año, porque es del IPCC. Y lo que se ve también es que en altitud tenemos variación. Y lo que sucede es que las montañas del Mediterráneo, que principalmente están en la cuenca del Mediterráneo, entonces nos situaríamos en torno a 30, 40 de latitud y en torno a 3.000 metros, entonces estamos en una zona de un color rojo bastante intenso, estaríamos hablando de unos 0,3, un calentamiento de unos 0,3 grados por década. Entonces estamos las montañas del Mediterráneo se encuentran en un contexto bastante complicado, un contexto de cambio climático global, un contexto y ubicadas en una región del planeta que se va a calentar más que la media, y además por su altitud parece que también van a sufrir un mayor calentamiento. Estos son ya también modelos predictivos, ya eso es centrado en regiones de montaña, y se ve, bueno, pues un poco lo que hemos visto en las observaciones, pues se ven las predicciones. Estamos en la cuenca del Mediterráneo, estamos en tonos intermedios, prediciendo aumento de temperatura, depende de los modelos, para este siglo de 3-4 grados. Y la precipitación, pues aquí sí que la precipitación es bastante variable en función de las montañas, y también las montañas del Mediterráneo se llevan la peor parte. Y si en este gráfico lo que podéis ver es en tonos azules es aumento de precipitación y en tonos rojizos disminución de la precipitación. Entonces vemos que la cuenca del Mediterráneo pues se lleva prácticamente junto con el sur de América del Sur y de África, pues se lleva las predicciones son las más negativas, con reducciones de un 30 o un 40% de la precipitación. Estos son modelos, los modelos fallan, pero bueno, apuntan hacia tendencias que en principio no son muy halagüeñas para la comunidad, para la biodiversidad que albergan estas montañas, porque es una biodiversidad, como vamos a ver ahora, que está adaptada a unas condiciones climáticas que requieren frío, que requieren precipitación. ¿Qué es la alta montaña mediterránea? Bueno, pues la alta montaña mediterránea son zonas de montaña localizadas principalmente en Europa, zonas de altitud media de las cordilleras del norte y las montañas altas y cumbres de la cuenca sur del Mediterráneo. Y también hay algunas zonas de montaña en otras partes del planeta, de clima mediterráneo, hay algo en California, en el centro de Chile, y también en Australia hay alguna región montañosa, sí, pero realmente no hay mucha información sobre demografía de estas zonas, entonces voy a centrar sobre todo la información en lo que se conoce de la montaña mediterránea de Europa. ¿Cómo es la comunidad vegetal? Bueno, pues en la zona de cumbres tiene un poco este aspecto, esto es una foto en detalle, entonces son pastos alpinos similares a los que podemos encontrar en otras cumbres de Europa o del mundo, dominados por gramíneas, en nuestro caso principalmente por especies del género Festuca, aunque pueda haber otras, por supuesto, y están acompañadas por unos parches de vegetación de plantas nuevamente perennes, que son nuevamente unos caméfitos almohadillados, cushion plants en inglés. Tienen esta estructura, pues están adaptadas a resistir la nieve y el frío en invierno, de protegerse. Esta estructura almohadillada lo que hace es crear un pequeño microclima para la planta y la protege de la cobertura de nieve en invierno, y luego en verano también son plantas con estructuras muy resistentes al estrés hídrico. Y bueno, algunas de las especies características puede ser Silene elegans, Hasione centralis, Minuartia recurva o planta alpina. Pero bueno, esto depende un poco también de la montaña en la que nos encontremos. Conforme descendemos en altura y nos acercamos al bosque, tenemos un ecotono en el que cada vez se hace más denso el matorral,
y podríamos hablar que son pastos alpinos estepas leñosas de altura, ¿no? También se le llama cascajares, depende de la zona, pero bueno, son básicamente eso, estructuras en las que es un mosaico de pasto alpino con matorrales, bueno, pues en la península sobre todo género Cytisus, género retama, también hay brezos. Y bueno, otra cosa interesante es que es una comunidad muy rica en endemismos, no tanto en diversidad per se, pero sí en endemismos, y bueno, se debe a que junto a la peculiaridad de estar situada en montañas y en las cumbres de las montañas, además de estar en una región de un hotspot de biodiversidad, ¿no? Que como es el Mediterráneo, ¿no? Entonces se junta en este sentido, sí que se juntan varias características positivas en este sentido, y sí que estamos entre comunidades muy ricas en endemismos, y además también son ricas en endemismos, y otra peculiaridad interesante es que debido a la última glaciación tenemos algunas especies de relictoalpinas, es decir, que son especies que se quedaron aquí un poco, que descendieron hacia el sur con la glaciación, y cuando se retiraron otra vez el hielo se quedaron acantonadas en las cumbres. Entonces podemos encontrar algunas especies que realmente son muy interesantes desde un punto de vista florístico, que son justamente las especies que más están sufriendo con el cambio climático. Vale. Otra peculiaridad muy interesante de los ambientes de alta montaña mediterráneos, y que los diferencia de probablemente cualquier otro ambiente de montaña del planeta, es que es un ambiente extremo en un doble sentido. Como otras montañas del planeta, tiene suelos poco profundos, son unos litosuelos en los que ahí en la imagen podéis ver, son esas estructuras, y veis la vegetación ahí no lo veis vosotros cuando muevo el ratón, vale, hace una estructura de... ¿No lo veis? Vaya por Dios, no sé por qué no veis el ratón. Bueno, si os fijáis en la vegetación, hace una especie como de graderías, como de escaleritas. Eso es el efecto de la nieve, del invierno, cuando la nieve se desplaza. Entonces eso lo que produce es que se lleva al suelo cuando se desplaza la nieve. Entonces son suelos muy poquito profundos, poco ricos en nutrientes y con muy poca humedad. Cuando por ejemplo en verano hay una tormenta, subes al día siguiente a hacer el trabajo de campo y el suelo ya está seco, o sea, se evapora rapidísimo, también por la insolación característica, ¿no?, de las montañas. Y hay otra característica que comparte con otros sistemas de montaña, es el ambiente extremo en invierno. Son zonas que están cubiertas por nieve en invierno. El número de días es variable, pero bueno, por ejemplo en el macizo de Peñalara, 2.400 metros, puede haber en torno, depende del año, pero entre 100 y 200 días en los que está cubierta por nieve. Y por supuesto temperaturas muy bajas. Pero la peculiaridad es que son montañas que están en ambientes mediterráneos. Entonces tenemos los típicos climogramas del Mediterráneo, ese sería el climograma para el puerto de Navacerrada. Entonces, bueno, en rojo temperatura, en azul precipitación. Entonces se ve que la precipitación en verano se reduce muchísimo, en torno a un 10% de la precipitación se produce en verano y el resto en el resto del año. Entonces tenemos una sequía estival muy pronunciada también en estas montañas. Esto lo que produce es un periodo vegetativo muy corto, es decir, las plantas que habitan las cumbres de estas montañas tienen muy poco tiempo para crecer, producir flores, producir frutos y dispersar, es decir, cerrar el ciclo reproductivo. Eso intento representar con este gráfico. Entonces lo que tenemos es en el eje de las X el tiempo, la línea verde representa la duración del periodo vegetativo, y en azul tenemos la humedad que hay en el suelo disponible para las plantas. Entonces al comienzo de la primavera, con el deshielo, la disponibilidad de agua es muy grande para las plantas, pero tenemos un periodo de 2 o 3 meses en los que prácticamente no llueve nada, con un gran grado de insolación, temperaturas relativamente altas y suelos muy pobres. Esto lo que hace es que la humedad desaparece rapidísimo del suelo y restringe mucho, como comento, el periodo vegetativo. ¿Qué implica esto? Pues que tienen, por un lado, las plantas que florecen pronto, tienen el mismo riesgo que las plantas alpinas. Cuando una planta alpina florece pronto, tiene el riesgo de que vengan heladas tardías y que pierda las flores que ha producido. Esto se le llaman pollenriskers, pero tiene la peculiaridad que aquí también tenemos seedriskers, que son las plantas que florecen tarde. Como se les acaba el pool de agua, han asegurado la floración seguramente y la polinización, pero luego la fructificación
y la dispersión puede estar en riesgo. Esto lo cuento porque en un contexto de cambio climático es muy importante y para entender cómo pueden responder estas plantas, luego volveré sobre este gráfico, es muy interesante y lo hace muy peculiar, y esto hace que tengamos realmente pocos modelos y poca información para entender cómo van a responder este sistema al cambio climático, porque la mayor parte de información que hay históricamente es sobre todo de los Alpes y también de latitud norte, ¿no? De la tundra, que a veces puede funcionar un poco parecido, pero claro, estos modelos no siempre funcionan bien en nuestro caso. Y cuando el grupo en el que hice la tesis empezó a trabajar con este sistema, pues ahora quizás 15 años aproximadamente, pues empezaron a ver que realmente las predicciones que tenían en base a lo que estaba pasando en otras montañas de Europa no se cumplía en nuestro sistema, ¿no? Y principalmente es por este doble estrés que tenemos tanto en el comienzo como en el final de la estación de crecimiento, que es el verano. Vale, nada, y esto es simplemente una foto para que os hagáis una idea. Esto es un pasto en verano, está completamente seco, está quemado absolutamente. Esto está completamente quemado y esto es así prácticamente todos los años, ¿no? Y luego una última peculiaridad en la que no voy a entrar mucho, pero que también está incidiendo mucho en estas montañas, es el abandono rural, que como se ve en el gráfico, en tonos rojos es una mayor cantidad de abandono rural en la cuenca del Mediterráneo, se ceba mucho con las zonas de montaña. Esto hace que haya efectos sinérgicos entre dos motores de cambio global, ¿no? Dos factores que están produciendo un cambio fuerte en el planeta, como son el cambio climático y el cambio en los usos del suelo, están interaccionando en estos sistemas. Y esto lo que nos dificulta es entender y predecir cómo están funcionando el sistema. Un ejemplo claro es el por qué se está produciendo un aumento, que luego lo veremos con más detalle, de los matorrales en las cumbres de estos sistemas. La mayoría de los modelos lo relacionan, y se puede relacionar, y son modelos muy buenos estadísticamente, con una reducción en la cobertura de nieve. Hay una reducción en la cobertura de nieve, las cumbres son sistemas menos limitantes para las especies de matorral y están pudiendo ascender a las montañas. Pero la reducción de la cabaña ganadera de vacas y de ovejas principalmente en estas cumbres, que es por lo menos en el sistema central es drástica, seguro que tiene que estar haciendo también su papel, porque aunque estos sistemas están mantenidos, los pastos de alta montaña son naturales, no están mantenidos por la ganadería, son pastos naturales, probablemente sí que su extensión se ha visto tradicionalmente ampliada por la explotación ganadera tradicional de la zona. Y esto, hasta donde yo sé, no se ha evaluado mucho, la verdad, y yo creo que es algo que seguro está incidiendo de manera clara. Muy bien, pues ya la última parte de la presentación, y quería hablar sobre los efectos sobre la biodiversidad vegetal, y aquí sí que me centraré un poco más en las investigaciones que he estado llevando durante los últimos años. A veces me refiero a investigaciones mías, a veces de mi grupo o de otros grupos, pero bueno, todo está un poco enmarcado en estos pastos de cumbre en montañas mediterráneas y sobre todo enmarcado en demografía, ¿no? Y cómo están las especies respondiendo al cambio climático desde un punto de vista de su demografía. Igual que he comentado que veo los glaciares como unos testigos de hielo, podemos ver las comunidades vegetales como testigos vivos, ¿no? Porque entender cómo están respondiendo desde un punto de vista demográfico, reproductivo, las comunidades vegetales, las plantas, las poblaciones de especies de plantas, nos da información de qué procesos de cambio están incidiendo más sobre nuestras montañas, cuáles son los momentos o la intensidad, y esto es muy importante. Cuando cualquier especie, no hace falta que sea vegetal, puede ser animal, se enfrenta a un cambio brusco, como el cambio ambiental o como el cambio global, tiene tres posibles respuestas. Podríamos resumirlo entre grandes respuestas. Puede tratar de persistir en el lugar donde vive, mediante procesos de plasticidad fenotípica o evolución adaptativa, que explicaré un poquito más adelante en qué consisten. Si no puede persistir porque las nuevas condiciones ambientales hacen inviable su persistencia, puede optar a desplazarse y buscar un lugar cuyas condiciones ambientales sean similares a las que necesita. Y
si no puede ni persistir ni desplazarse, pues finalmente puede acabar extinguiéndose a nivel local o a nivel global. Entonces tenemos un gradiente, digamos, de intensidad o de punto de vista de cualquier ser vivo de respuesta, ¿no? Persistencia, desplazamiento o la extinción. La migración y la extinción son procesos que podemos evaluar de una manera un poco más sencilla porque son procesos que realmente dejan una huella clara, ¿no? Hay bastantes trabajos y bastante información que demuestra que se están produciendo desplazamientos tanto latitudinales como altitudinales. Lo que os muestro en esta gráfica justo es, si cogemos una... no sé por qué no funciona el ratón. Bueno. Voy a ver si esto... Bueno, pues tenemos el eje de ocurrencia y en el eje de las X, pues aumento en elevación o en latitud, ¿no? Entonces, en naranja podéis ver lo que sería la distribución, bueno, histórica o actual o en las últimas décadas de una especie que ocupa un nicho ecológico, que aquí está representado por una cantidad de altitud o de latitud o elevación en la que puede vivir, y entonces se produce un desplazamiento. En este desplazamiento lo que puede suceder es una extinción en la cola del desplazamiento, que está representada por naranja, es decir, la especie puede, si se desplaza, lo que va a suceder seguro es una extinción local, deja de estar en el lugar en el que habitaba previamente y lo que hace es que coloniza un nuevo lugar, ¿no? Tiene un frente de avance en el que se produce una colonización, que es lo que muestra la imagen de la derecha. Entonces tenemos extinción en la cola del frente de avance de la migración y colonización de nuevos ambientes en el frente de avance. ¿Esto qué hace? Esto lo que está haciendo es, como vamos a ver un poquito más adelante, se están creando nuevas comunidades, ¿no? Se está produciendo un resamblaje de comunidades, tanto en latitud como en altitud. Y las montañas es un sistema muy interesante en el que podemos estudiar cómo está produciendo este resamblaje de comunidades, a qué velocidad, qué especies se están viendo beneficiadas y qué especies se están viendo perjudicadas. Y en esta figura lo que quiero representaros es bueno, ¿qué sucede cuando una especie hipotéticamente se encuentre en la parte baja de las montañas? ¿Cuál es el efecto de una montaña en un contexto de migración altitudinal? Bueno, pues en un principio la montaña puede verse pues como un refugio, ella puede ir ascendiendo, está sucediendo, ahora vamos a ver casos en altitud buscando las condiciones ambientales nuevas. En principio lo que está sucediendo, si pensamos en temperatura y precipitación, es que las condiciones ambientales que había en la base de la montaña con el cambio climático están ascendiendo en altitud y la especie puede ir siguiendo estas condiciones ambientales, pero siempre llegará un momento en el que la montaña se acabará. Esta es otra peculiaridad que no adelanté antes de las montañas mediterráneas. Las montañas del Mediterráneo no son muy elevadas. Hay que tener en cuenta que cuando nos vamos ya a Pirineos o Alpes, ya la montaña mediterránea no está en las cumbres, ahí estamos hablando de zonas más bajas. Entonces estamos hablando de montañas que podemos de 2.500, 2.400 metros las cumbres, como Peñalara, quizás 3.000 en Sierra Nevada. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en el que no tienes montaña, entonces lo que la montaña actúa es como trampa, en cierto modo. Es un refugio, pero es una trampa, porque llega un momento en el que tú ya no puedes ascender más. Entonces, una vez que ya llegas a la cumbre y por detrás vienen empujando en ese frente de avance, pues te queda competir en ese resamblaje de comunidades. Algunas especies podrán competir con las nuevas especies y se mantendrán acantonadas en las cumbres, y las especies que no puedan competir pues desaparecerán localmente o del planeta. Y luego también hay una tercera opción, que es pues, que pueden ser refugio para nuevas especies. También están entrando nuevas especies en las montañas, ¿no? que vienen de tierras bajas justo haciendo lo mismo, ascendiendo, buscando las nuevas condiciones ambientales. Vale, y aquí lo que os muestro es, qué pena que no se vean las letras, es el proyector, la verdad. Bueno, simplemente lo que os comentaba, ¿no? Estos son datos, ¿no? Entonces es un poco lo que os comentaba, estos serían pisos de vegetación, y pisos de vegetación actuales o los que se espera en un contexto de cambio climático. Entonces lo que está pasando es, primero, si os fijáis aquí, aunque no se puedan leer, aquí hay más pisos que en la imagen de la izquierda, hay más pisos que en la imagen de la derecha. Lo que está sucediendo es una simplificación de las comunidades, se están reduciendo
la diversidad de las comunidades. Estos pisos de vegetación se están haciendo más grandes y más homogéneos. Se está produciendo un acantonamiento de los pisos de vegetación que requieren unas condiciones de precipitación y de frío más intensas, ¿no?, en las cumbres de las montañas, y se están reduciendo. Hay algunos trabajos históricos en los que se tienen series temporales de bastantes décadas en Alpes, pero gracias al proyecto Gloria podemos tener, que es un proyecto de seguimiento pues a nivel mundial, que cada 5 o 10 años se remuestran las parcelas, pues ya hay algunos trabajos que han visto que en unas pocas décadas, han mostrado que en unas pocas décadas, podemos estar hablando quizás de 20 años, se está viendo un cambio muy fuerte en las montañas, y este cambio es mayor en las montañas del Mediterráneo. Están las citas aquí abajo. Por ejemplo, el trabajo de Gottfield en Climate Change o de Pauli en Science de 2012, ambos son trabajos muy interesantes y justo muestran este patrón, un patrón de simplificación de las comunidades, más aún en el Mediterráneo, y hacia unas comunidades en el Mediterráneo dominadas por plantas más termófilas o más xerófilas, es decir, están en ese resamblaje de comunidades que hablábamos, estamos yendo hacia comunidades en las que están prevaleciendo, están compitiendo mejor especies más adaptadas a calor y a menos agua, y están desapareciendo o al menos reduciendo el área de ocupación y la abundancia a especies que quieren unos requerimientos pues de más humedad y más frío. Y retomando un poco, que me he adelantado, ese punto 4 que vemos arriba, ¿no?, ese acantonamiento de las especies alpinas en las cumbres de nuestras montañas del Mediterráneo, este proceso que está sucediendo, una investigadora, Emma Marris, publicó un artículo en Scientific Report en el que definió esto como el efecto escalador, ¿no? Es como un escalador que está escalando una montaña. Yo he puesto una persona subiendo por una escalera mecánica en la que, bueno, que tú puedes ir subiendo, pero si no puedes bajar, llega un momento en el que ya no puedes seguir subiendo, ¿no? Y esto está pasando en las montañas del Mediterráneo. Entonces, y un ejemplo de todo este proceso se ve muy bien con la matorralización de los pastos de alta montaña. Entonces, quería hacer un pequeño inciso y contaros este proceso de matorralización de los pastos alpinos. Un proceso de matorralización, o sea, el shrub encroachment, que se llama, esta matorralización se está produciendo a nivel mundial, no es una cosa particular de las montañas, se está produciendo a nivel mundial, quizás es más por abandono del medio rural, pero está produciendo una revegetación de muchos sistemas. Entonces, estamos hablando justo de eso, que es lo que representa la figura de la izquierda. Por ejemplo, no es un crecimiento en área, no tiene que ser en altitud, o incluso un crecimiento un poco de que las plantas están cogiendo un mayor porte. Esto es una situación que se está produciendo a nivel mundial, especialmente en la cuenca del Mediterráneo, y lo que sucede en las montañas es que este proceso se está trasladando en altitud. Lo que están haciendo los matorrales es estas plantas leñosas nativas, no es una invasión, son plantas leñosas nativas que están presentes de manera natural, que están ascendiendo y están colonizando las cumbres. Son estas especies las que están empujando, ¿no?, a las especies herbáceas y estos camífitos almohadillados hacia las cumbres. Y aquí he traído algunas imágenes más que datos porque me parecen muy ilustrativas. Esto es el macizo esto es en el Parque Nacional de Peñalara, en la Laguna de los Pájaros, a unos 2000 metros de altura. Esta es la estructura. Creo que no he dicho, bueno, de hecho por aquí viene la cumbre, esta es la cumbre y aquí estarían las lagunas, esta es la cumbre, esta es orientación norte, orientación sur, y toda esta parte de gris claro son los pastos, es esta comunidad, en este caso son una comunidad de pastos, antes no lo dije, que se denominan cicloserófilos por su adaptación a la sericidad. Es la comunidad que hemos visto antes en detalle, y se ve que los matorrales, bueno, pues quedan un poco todavía a una altitud, pues ahí sería en torno a unos 1800 metros probablemente, la cumbre está a unos 2400. Bueno, pues vemos que en el año 1976, bueno, comenzaron a ascender, tampoco fue muy drástico el ascenso, pero ya se empieza a ver una colonización importante de la cumbre, y esto es en el año 2009, en el que ya vemos que prácticamente no tenemos como tal esa comunidad pura de pastos. Lo que ya tenemos, lo que os comentaba cuando os presentaba de manera un poco más teórica la comunidad, que tenemos una cumbre con un pasto puro, y lo que tenemos es un frente de avance de los matorrales creando un mosaico
Realmente estamos viendo ya, esto lo hemos visto en 50 años, una transformación hacia lo que ya es un mosaico de plantas herbáceas típicas del pasto con matorrales. Matorrales también montañosos y naturales y nativos, es un proceso, insisto, natural. Que como os he comentado antes, la mayoría de los estudios lo relacionan con una reducción en la cantidad y espesor y duración de la cobertura de nieve en invierno, pero esto es opinión personal, creo que no hay que descartar que el efecto de la reducción de la carga ganadera sobre esta situación. Y estos son, bueno, es un mapa, es un poco similar. Esto es una cartografía de vegetación en la que muestra en blanco sería, esto es para el Pico del Nevero, también el Parque Nacional de Guadarrama, en otra montaña. En blanco vemos la superficie que cubrían estos pastos de alta montaña en el año 56. En el 72 la situación es relativamente parecida, pero en el 2007 tenemos ya una ocupación por parte de los matorrales importante. Es un patrón que se cumple durante toda la presentación. Estamos viendo un proceso de aceleración del cambio climático y de sus consecuencias para la biodiversidad. Yo creo que esto es muy importante. Yo, a modo de anécdota, cuando estudiaba la carrera a principios de los años 2000, parecía que en el año 2020 no iban a quedar hielo en los polos y no iba a quedar ninguna especie viva en el planeta. Eso no está pasando, estamos en el 2020, o vamos a llegar al 2020 y sigue habiendo nieve, sigue habiendo especies, pero lo que sí que es claro es que se está produciendo una aceleración en la última década de los procesos que se han venido prediciendo. Y en la montaña mediterránea es un escenario en el que claramente se ve cómo el cambio. Yo llevo trabajando desde el año, yo comencé la tesis en el año 2010, pero bueno, empecé a trabajar en 2008 aproximadamente. En 10 años yo he visto un cambio drástico en la vegetación, en las condiciones ambientales de las montañas. Como son 10 años, pues podemos pensar que es poco tiempo, que puede ser una oscilación. Veremos. Bueno, y este pequeño inciso que he hecho sobre la matorralización, habíamos dejado a estas especies de los pastos alpinos en las cumbres acantonadas, pensando qué podían hacer. Bueno, pues siempre puedes decir, pues voy a buscar una montaña que esté en zonas más frías y más húmedas, ¿no? Voy a buscar una montaña que esté en unas condiciones más óptimas para mí. ¿Esto qué implica? Una migración en el hemisferio norte, una migración latitudinal, porque conforme están distribuidas las montañas en Europa, este-oeste, pues requiere una migración latitudinal. Por ejemplo, de ir del sistema central, en el centro de la península, hasta Pirineos, pues tienes que realizar una migración de 500 kilómetros. Esto para una planta es muy complicado, porque la planta solamente tiene movilidad en la fase de semilla. Entonces la probabilidad es de que una especie se disperse 300 o 400 kilómetros y encuentre un nuevo lugar, lo colonice, se establezca, son bastante reducidas. Entonces, en general, estas especies tienen pocas probabilidades de encontrar un nuevo nicho libre en un lugar que no sea las montañas que ya habitan. Esto no quiere decir que muchas de las especies que tenemos en el sistema central o en Sierra Nevada no estén en Pirineos. No quiere decir que se van a extinguir las especies del planeta. Lo que quiere decir es que probablemente muchas se van a extinguir, las que no sean endemismos se van a extinguir al menos localmente. Y los que sean endemismos, que hay bastantes, pues probablemente muchos de ellos lleguen a extinguirse. Vale, pues ya hemos hablado un poco de desplazamiento y de extinción. Entonces, como la extinción no la queremos, yo por lo menos, y el desplazamiento hemos visto que es limitado, sobre todo se están desplazando las especies que están en la base de la montaña, pero las especies de las cumbres ya están arriba. El desplazamiento latitudinal es complicado, entonces realmente lo que les queda es persistir. Entonces hay especies que están llevando bien el cambio climático, están compitiendo bien, suelen ser nuevamente además endemismos de distribuciones muy mediterráneas. Las especies que comentábamos antes, termófilas, xerófilas, o más termófilas o más xerófilas, parece que están respondiendo bien, curiosamente mediante un mecanismo que se llama de compensación demográfica, que es que los años, bueno, que es complicado a lo mejor, pero para explicarlo rápido, implica que los años buenos invierto mucho y crezco mucho, y los años malos menos. Entonces son especies que son capaces de compensar las pérdidas que tienen en años muy secos o muy áridos con alguna ventana temporal óptima. Pero en general creemos, o a nivel particular creo, que la mayoría de las especies están teniendo que responder
o modificar de alguna manera su comportamiento o su morfología o su fisiología para responder a las nuevas condiciones. Y más aún lo van a tener que hacer para las condiciones que se predicen. Bueno, simplemente quería definir muy rápido plasticidad fenotípica y evolución adaptativa para comprender un poco mejor de qué estamos hablando. Por plasticidad fenotípica entendemos los cambios en comportamiento, en morfología o fisiología de un organismo en respuesta a un cambio ambiental. Y hablamos que es adaptativa cuando este cambio produce un beneficio para la especie, ¿no? Tiene una consecuencia en el éxito reproductivo de la especie. En este ejemplo, en la gráfica, para que lo entendamos mejor, lo que tenemos es en el eje de las X un valor para un rasgo. Vamos a suponer, por ejemplo, tamaño de hoja. Aquí he representado hojas de distinto tamaño, entonces tenemos el tamaño de hoja y en el eje de las X tenemos condiciones ambientales. En gris lo que vemos son las condiciones ambientales que ha experimentado esa población o esa especie, vamos a decir históricamente, entendiendo históricamente, pues bueno, pues el suficiente tiempo como para que sean un poco las condiciones que podemos considerar que ha vivido la especie. Y en el eje, y luego, ¿qué podemos tener con un cambio ambiental? Pues puede ser que esas condiciones, por ejemplo, temperatura, se reduzcan hacia menos temperatura o aumenten hacia más temperatura. Entonces vamos a suponer un escenario de cambio climático con un aumento de la temperatura y en las líneas tenemos tres individuos. Un individuo puede mantener su tamaño como era, otro individuo lo puede reducir y otro individuo lo puede aumentar. Pues si tener la hoja más pequeña supone un beneficio en un escenario de mayor calor, los individuos que sean capaces de manera automática, de responder rápido al cambio ambiental con su propia diversidad genética, sin ningún cambio evolutivo, ningún cambio genético, simplemente tienen esa capacidad, esa plasticidad en ese rasgo, esa plasticidad y esa capacidad de hacer sus hojas más grandes en respuesta a ese impulso ambiental, pues tendrán un beneficio y prevalecerán. Esto sería un poco la respuesta por plasticidad, es decir, las propias especies que haya en la comunidad son capaces, ellas por sí mismas, de responder al cambio climático. Y luego tenemos la evolución adaptativa, que por supuesto son ellas mismas las que siguen pudiendo responder al cambio climático, pero la evolución adaptativa lo que requiere es un cambio genético. Se tiene que producir un cambio en la estructura genética de esos individuos, y esto lo que sucede es que suele ser una respuesta más lenta. Se suele considerar que la respuesta plástica es una respuesta inmediata, rápida, pero cuya consecuencia en el tiempo es a corto plazo. La plasticidad fenotípica te puede permitir adaptarte en un primer momento o reducir las pérdidas en un primer momento, pero parece que son los mecanismos de evolución, de adaptación por evolución, los que te pueden asegurar una permanencia a largo plazo. Y estos suelen ser o se han considerado cambios lentos. Entonces, bueno, pues nada, en este escenario esta frase siempre me ha gustado, que no tienen por qué sobrevivir las especies más fuertes ni tampoco las más inteligentes hasta la fecha, sino que van a sobrevivir las que estén mejor adaptadas y mejor puedan ajustarse al ambiente que está en evolución. Y esta frase, una parecida, siempre, estoy buscando la frase, lo he descubierto, lo cuento a modo de anécdota, parece que siempre se le ha atribuido a Charles Darwin y parece ser que resulta que lo dijo el profesor Megginson, que es un profesor de economía, creo, de la Universidad de Luisiana, citando a su vez a Darwin o diciendo que Darwin en sus libros decía algo parecido. Entonces, un poco a modo de anécdota. Bueno, ya un poco para finalizar, voy a contar, en este contexto, entonces lo que nos queda preguntarnos es qué capacidad tienen nuestras especies para responder mediante esta evolución adaptativa, esta comunidad, para responder mediante evolución adaptativa. Pues lo que hemos hecho es trabajar con experimentos de jardín común o de common garden principalmente. ¿Qué es un experimento de jardín común? Bueno, pues en un experimento de jardín común lo que hacemos es desplazar a dos o más poblaciones o especies, en este caso nosotros solemos trabajar con poblaciones de una especie, de los ambientes nativos a un ambiente común y realizar una serie de experimentos, como puede ser aumentar la temperatura o someterlas a estrés hídrico y ver cómo responden. En un ambiente común, las diferencias que encontremos entre dos poblaciones en principio tendrán una base genética, es decir, se deberán a diferencias genéticas entre esas poblaciones. Otra opción es, esto es lo que representa el gráfico, cogemos, en nuestro caso tenemos poblaciones marginales al pie de la montaña y poblaciones que están en un ambiente más óptimo en la cumbre y las llevamos al invernadero y hacemos una serie de experimentos que ahora contaré. Y otra opción es directamente en el campo realizar los propios jardines comunes
en condiciones naturales. ¿Qué podemos hacer? Pues coger individuos de la población baja y llevarlos hasta la cumbre y viceversa, y analizar cómo se comportan de un punto de vista, en nuestro caso demográfico, cómo responden de su demografía, su reproducción, su capacidad de crecer y reproducirse a estas condiciones. Unas pocas diapositivas de resultados para resumir un poco el trabajo de los últimos años. Lo que hemos visto con los trabajos de demografía y de jardines comunes es que las poblaciones que están en la falda de la montaña se está produciendo una contracción de estas poblaciones debido a que tienen una baja producción de flores y semillas en los años más secos, una baja supervivencia de plántulas en los años más secos, y todo ello les lleva hacia una dinámica tendiente a la extinción. Los modelos de demografía que construimos nos indicarían que las poblaciones que se encuentran en la base de la montaña se extinguirían en unas pocas décadas. Recalco lo de años más secos porque esto es algo observacional. Vamos al campo y medimos la demografía durante unos años. Entonces lo que vemos es que los años normales o húmedos las poblaciones funcionan bien, pero cuando hay un proceso de sequía o unos años duros como los últimos que están produciendo, pues la especie realmente no recluta nada, no produce nada y en unos pocos años puede extinguirse. Localmente. ¿Y qué más? ¿Pero qué más hemos visto? Una cosa muy interesante, que sin embargo estas poblaciones que están en ambientes marginales, que denominamos poblaciones marginales, son también las que muestran una mayor adaptación a estas condiciones de mayor estrés hídrico y de mayor temperatura. Parece lógico porque son las que tradicionalmente o históricamente han experimentado esas condiciones en comparación con las especies de la cumbre. Entonces los individuos que habitan en la parte baja de la montaña tienen una mayor tolerancia al estrés hídrico en fase de plántula, un menor requerimiento de dormancia, es decir, un menor requerimiento de estar cubiertas de nieve para germinar. Eso es una característica de las especies de montaña. Cuando dispersan no suelen germinar en el momento para protegerse de, si germinas en otoño y viene la nieve del invierno, te mueres. Entonces lo que hacen es que tienen una dormancia de la germinación, tienen que pasar unos meses de frío hasta poder germinar. Entonces una vez que pasa el invierno y pasa ese frío, germinan. Es un mecanismo de protección para no morir por la nieve, pero en un contexto de cambio climático y una reducción de la cobertura nival, lo que sucede es que muchas especies no germinan bien porque no han sufrido ese proceso de frío. Entonces estos individuos que viven en las partes bajas de la montaña tienen unos menores requerimientos de frío para germinar y también una mayor resistencia a temperaturas altas. Y sí, eso es. Vale, y luego otra cosa interesante es que la fenología de la floración se encuentra bajo selección. Esto quiere decir que actualmente, una selección actual, esto quiere decir que los individuos que florecen antes, que son capaces de adelantar su floración, alargan su periodo de floración, por lo que comentábamos de la sequía estival. Entonces al adelantarse pueden aprovechar el pool de agua, florecen durante más tiempo, al florecer durante más tiempo producen más flores, producen más frutos y producen más semillas viables y dejan más descendencia. Y también hemos visto que las poblaciones de las cumbres están seleccionadas históricamente para florecer temprano, pero no las poblaciones de abajo. ¿Qué quiere decir? Que creemos que estamos ante un escenario estamos observando una presión selectiva que está sucediendo actualmente en las poblaciones de abajo. Se está produciendo una selección selectiva que está seleccionando individuos que florecen temprano, que no es histórica, que es actual y que creemos que se debe al cambio climático. Esto que hemos observado nosotros se ha observado en más especies y en más sistemas. Parece que el cambio climático lo que está beneficiando, lo que está seleccionando en las montañas mediterráneas son especies o individuos que tiendan a la capacidad de florecer antes, de adelantar la floración. Esto es un poco lo que quiero mostrar con esta figura, me he adelantado un poco, ¿no? ¿Dónde actuar, ¿no? Esto es un poco información, ¿dónde podemos actuar? Pues parece que las fases claves del ciclo reproductivo de una especie, ¿no? Que iría desde la floración, la polinización, la fructificación, la producción de semillas y dispersión y la germinación y establecimiento, parece que al menos con los datos que tenemos del sistema central y con las especies que hemos estudiado, parece que donde los cuellos de botella demográficos, esos puntos de este ciclo donde más importante actuar, sería la fase de floración y polinización y la fase de germinación y de establecimiento. Y un poco lo que os comentaba, parece que la información que tenemos arriba es el escenario histórico que hemos visto antes y aquí abajo es un poco en un contexto de cambio climático. En el contexto de cambio climático lo que se está produciendo es un adelanto del deshielo
es decir, se produce un adelanto de la primavera, cada vez la nieve se va antes, entonces empieza antes la primavera, el pool de agua disponible está antes, la temperatura idónea para empezar a crecer y florecer llega antes, entonces se desplaza el periodo de crecimiento en el tiempo, pero ¿qué sucede? Que la sequía estival sigue existiendo y es más acusada. ¿Esto qué implica? Que no tenemos más, que el periodo de crecimiento no se está incrementando, lo que está haciendo es esa ventana temporal corta de crecimiento, desplazarse en el tiempo, pero no está creciendo. Y además la disponibilidad de agua es menor. Esto es por lo que creemos o predecimos, esto es una hipótesis que queremos testar, que en general la comunidad vegetal, la comunidad de pastos de alta montaña del Mediterráneo, podría haber, o su respuesta se está produciendo mediante un adelanto en el inicio de la floración. Y lo más interesante es que tanto las especies que florecen temprano como las especies que florecen tarde están respondiendo de la misma manera, adelantando la floración. Y esto es muy interesante porque tradicionalmente se había considerado que las especies que florecen tarde son especies con un control fotoperiódico muy fuerte de la floración. Es decir, que necesitan acumular muchas horas de luz para florecer. El mecanismo que dispara y que activa la floración requiere la acumulación de muchas horas de insolación. Y estamos observando desplazamientos en la fenología, o sea, en el inicio de la floración de semanas, lo cual indicaría que quizás que ese requerimiento no es tan acusado. Ya casi para acabar. Una cosa muy interesante de nuestros resultados es que las poblaciones marginales, es decir, las que están en la base de nuestras montañas, parecen que están mal adaptadas a las nuevas condiciones climáticas. No más que las especies, las poblaciones, porque estamos trabajando con poblaciones que están en la cumbre, pero también están en la base de las montañas. Y lo que tenemos es, bueno, pues este gradiente de abundancia. Tenemos poblaciones marginales en la base de la montaña y más poblaciones porque es el ambiente óptimo en la cumbre. Entonces estas poblaciones que están en las alturas bajas parece que están mal adaptadas a las nuevas condiciones climáticas, al menos las que nosotros estamos estudiando. Pero la parte positiva es que tiene una variación genética grande en rasgos que parecen relevantes para la supervivencia de la especie, de la comunidad, y parece que están localmente adaptadas a esas condiciones más extremas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellas parece que no se van a salvar, pero pueden ser interesantes para salvar o para proteger las poblaciones que se encuentran en la cumbre. Y es un poco lo que aquí os ponía ahora, un poco bienvenidos al futuro, porque es hasta aquí donde hemos llegado y ahora estamos un poco trabajando en algunos proyectos, un poco recogiendo toda esta información y estas predicciones que tenemos, estas hipótesis, un poco para testarlas, ¿no? Y lo que nosotros creemos es que la diversidad genética que hay en las poblaciones marginales, esas adaptaciones a un clima más seco, a un clima más cálido, pueden ser interesantes para la supervivencia de las poblaciones que se encuentran en las cumbres. Pero para ello debería haber cambios evolutivos rápidos, porque hemos visto que las poblaciones que se encuentran en la cumbre no están adaptadas a unas condiciones más secas. Entonces, ¿son posibles los cambios evolutivos rápidos? Pues yo antes os he dicho que no, pero los últimos años, históricamente, por los últimos años están apareciendo muchos trabajos. Este es un trabajo que no es en montañas, es en el trópico y es con tamaño de semilla, pero que están viendo que es posible que las especies vegetales respondan al cambio climático en unas pocas generaciones. Son capaces de mover, de desplazar sus fenotipos, de mover un rasgo, de aumentar el tamaño de hoja, en este caso aumentar el tamaño de semilla en unas pocas generaciones, lo cual abre una cierta esperanza. En este sentido, un proyecto que estamos desarrollando ahora, que junto con Ana Traveset y con Gemma Escribano en IMEDEA, es el proyecto GreneNet. Es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que es un consorcio a nivel mundial de unas 40 instituciones, y lo que hemos hecho es crear poblaciones naturales experimentales. ¿Esto qué quiere decir? Son poblaciones que se han sembrado de manera natural, pero bueno, están un poco en unas condiciones un poco controladas, y lo que vamos es de la especie Arabis staliana, y lo que estamos haciendo es dejarlas que evolucionen de manera natural por todo el planeta en un rango amplio de condiciones ambientales. Lo que queremos ver es cómo van a responder esta especie en función de las condiciones ambientales, con la hipótesis de que puede haber cambios rápidos en unas pocas generaciones. Es una especie anual que cada año produce una generación. Esto quiere decir que cada año tendremos una nueva generación, y en unos pocos años podemos trabajar con 4 o 5 generaciones y podemos ver si en unas pocas generaciones podemos observar cambios evolutivos en respuesta a diversas condiciones ambientales. Y lo último de lo que os quería hablar era, dentro de un contexto de cambios evolutivos rápidos,
es si no son lo suficientemente rápidos, si podemos y queremos acelerarlos. Y quería hablar un poco, a modo casi un poco de debate, del concepto de evolución asistida, porque estoy también inmerso en un proyecto que lo está tratando, que salió a la luz en la prensa, sobre todo a partir de su aplicación en la barrera de coral. Su aplicación más famosa es, se están creando unas especies, como lo llaman, supercorales, adaptados a pHs más ácidos y a condiciones más cálidas, y la idea de estos investigadores es crear esos supercorales y luego liberarlos en el medio natural, con la idea de salvaguardar estas estructuras. Y bueno, este gráfico simplemente representa eso, simplemente que tú te llevas esos corales a unas condiciones controladas y bueno, y selecciona o bien selecciona los corales de manera natural, no hace ningún tipo de ingeniería genética, selecciona los corales mejor adaptados, o incluso hay gente que está intentando seleccionar genéticamente los corales. Esto, como os podéis imaginar, crea mucho debate. El problema de esto es que es una medida aceptada por la IUCN, o sea, es una medida que se puede implementar, es una medida aceptada por los políticos o los gestores. No tenemos que olvidar que llevamos haciendo evolución asistida desde siempre, en la cabaña ganadera, por ejemplo, y que en cierto modo estamos haciendo evolución asistida, por ejemplo, con el lince, cuando estamos cogiendo linces, los estamos haciendo cría en cautividad, luego estamos liberando, estamos creando poblaciones nuevas. Entonces es algo que realmente estamos haciendo sin saberlo o sin en muchos casos habernos parado a pensar en las consecuencias. Entonces lo que estamos haciendo en colaboración, o bueno, estoy colaborando mejor dicho con el grupo del profesor José María Iriondo en la Universidad de Juan Carlos, para evaluar la herramienta de evolución asistida del inicio de la floración como herramienta en respuesta al cambio climático. Es decir, queremos evaluar primero si somos capaces de manera en el invernadero, mediante selección, adelantar el inicio de la floración en varias especies de esta comunidad, evaluar las consecuencias de esto, es decir, primero, si podemos hacerlo, las consecuencias de esto, puede haber correlaciones entre rasgos, puede haber pérdida de diversidad genética, y luego qué pasa en condiciones controladas si liberamos estos individuos en la comunidad, qué efecto va a tener en el resto de la comunidad. Nuestro espíritu no está posicionado ni a favor ni en contra, simplemente creemos que no hay información suficiente, que se está aplicando realmente la evolución asistida ya en muchas situaciones, y creemos que lo interesante es pararse un poco a analizar, a evaluar, a recoger información y entonces tomar una decisión al respecto. Y ya lo último, para finalizar, quería acabar con un pequeño vídeo de 1 minuto que bueno, a mí me resulta inspirador. Vaya. Están en idioma raro los títulos. Sí. No está funcionando. No me lo habéis dicho. ¿Por qué no? Es para el PowerPoint, creo, sí. Ahora, perdón, ¿Ahora? Vaya tela. Sí. Bueno, es que los títulos están encima, no sé por qué no, están en búlgaro. Un segundo. A ver si consigo ponerlo en... Bueno, sabemos inglés todos, ¿no? Más o menos. Venga, es tarde ya. Aquí. You used to recharge your body and soul in the calm of my forests. You once climbed high peaks, seeking enlightenment. Now you take what you want and contemplate only your own gain. Open your eyes while there's still time. Because there's one more thing I see clearly. The cliff you're on, and the rocks below.
Muy bien. Bueno, pues ya simplemente agradecer al laboratorio por invitarme, a mi grupo de ecología terrestre que lideran Atraveset y al grupo de José Meriondo de la Universidad de Juan Carlos, y a vosotros por venir. Vaya tela el vídeo, ya sé por qué no pongo vídeos nunca. Ya. Nada, muchas gracias. Bueno, el vídeo me gusta porque creo que, y yo la última parte y todo en general mi presentación es muy intervencionista y sé que es así, y soy una persona que sí que cree en la conservación y en la intervención en el medio, pero soy consciente que realmente es una visión muy antropocéntrica y que realmente la naturaleza va a pervivir sin nosotros y que nosotros no somos importantes para la naturaleza. Y ese vídeo me gusta mucho y a mí siempre me resulta inspirador, vaya. Bueno, pues si tenéis preguntas, me he extendido un pelín más de lo que quería, así que os pido disculpas. Empezaré yo. Gracias. Esto has pasado muy rápido lo de Sí. el efecto de la matorralización, ¿no? Sí. ¿Cómo de fácil es discernir el efecto del cambio climático con lo del abandono de la ganadería? Claro. Sí, bueno, ahí simplemente lo que quería decir es que yo creo que como es complejo, lo que yo creo es que en general yo no conozco trabajos que lo hayan evaluado. Se ha evaluado ambos, ¿no? Ahí los trabajos. Evaluar la cobertura de nieve es más fácil porque como tiene series históricas, hace regresiones o el modelo que quieras y ahí está la señal, y yo no dudo que existe eso, por supuesto. Luego hay trabajos en los que sí que se ha relacionado, pues por ejemplo hay alguno en el que tienen datos históricos de cabaña ganadera en la zona y sí que se ve una relación entre una cosa y otra, pero claro, una correlación no tiene por qué ser causal, ¿no? Pues si se están produciendo ambos procesos en la zona, que cada vez hay menos ganado y cada vez hay más matorralización, pues esa relación matemática va a existir, pero de ahí a que sea la causa, entonces yo no conozco un trabajo en el que realmente haya evaluado ambos procesos. Yo probablemente no conozco la respuesta y no sé la mejor manera de realizarlo. Pues mediante experimentación sería una opción intentar pues, ubicar parcelas de exclusión en las cumbres donde todavía hay cobertura de nieve y un poco de manera experimental ver realmente qué proceso está produciendo, pero claro, estamos hablando de arbustos de crecimiento lento, entonces son experimentos que requerirían un tiempo amplio para obtener resultados, y pues a veces en ciencia pues vamos con los proyectos del Plan Nacional son 3 o 4 años, por ejemplo, ¿no? Los contratos de los jóvenes postdocs son de 2 años con suerte, entonces al final yo creo que por eso igual no se está evaluando, pero realmente es una pena porque yo creo que es algo importante y que nos estamos perdiendo una parte importante de lo que está sucediendo. Mi otra pregunta ¿hay suficiente evidencia para un patrón claro que siempre las poblaciones marginales son más ricas genéticamente? No. Y quizás es que al final he acelerado un poco porque ya he visto que me iba la hora y ya me ha asustado. No quiero decir que sean más ricas genéticamente. Por ejemplo, la especie que mejor hemos estudiado, que es Silene ciliata, lo que nosotros, nuestra hipótesis de partida era, vale, pues esta población es muy pequeña, entonces si tú, o sea, que un genetista, o no sé si un genetista, pero una persona que se dedica a la genética de poblaciones, ¿qué predeciría si se encuentra una población que es pequeña, que está aislada y que apenas recluta, o sea, apenas se regenera? Pues predeciría que la diversidad genética es baja. Y lo que nosotros hemos encontrado con marcadores neutrales, es decir, que estás viendo un poco históricamente lo que ha pasado, es que no es baja, y lo que estamos viendo, que esa parte no he contado nada, pero tenemos también algunos trabajos de genómica y de transcriptómica, es decir, hemos secuenciado el genoma y el genoma de la especie en estas poblaciones y también en las cumbres, y estamos viendo que de un punto de vista, y ahí lo que estamos trabajando es con genes que se expresan y que hacen funciones biológicas importantes,
y estamos todavía, es muy incipiente todo, pero sí que parece que tienen diversidad genética de valor adaptativo, en el sentido que tienen frecuencias alélicas o copias de genes que están descritos, o sea, copias de genes distintas a las de las cumbres, en genes que están descritos que median respuestas adaptativas al estrés, por ejemplo. Entonces, por eso ahora hablamos de que tienen una gran diversidad genética. No hablamos en términos de más que los de arriba, sino que tiene suficiente diversidad genética para que actúe la selección natural, que es necesario que haya diversidad genética para que actúe la selección natural. La selección natural selecciona genes, pero tiene que haber genes para seleccionar, y que esos genes parece que tienen interés en un contexto de cambio climático. Y evidencia, bueno, pues yo creo que a nivel fuera de nuestro sistema hay mucha evidencia, y en nuestro sistema, con muy pocos grupos trabajando, pues las evidencias son menores, se reducen casi a lo que si unes demografía, genética y adaptación al cambio climático, probablemente solo el único grupo es el de José María Iriondo en Madrid, seguramente. En Chile se hacen muchas cosas, pero más con comunidades, por ejemplo. Entonces, bueno, evidencias no hay muchas, las nuestras. Muy bien, muchas gracias, Ana. Hay estudios en la montaña de aquí, sé que porque aquí no es alta montaña. Bueno, pero Hay estudios de migraciones en altitud. yo creo que no. Yo no conozco. No sé si igual puede haber algo en alguna cosa puntual de algún proyecto pequeño, pero Aparte de no. ¿Cómo se podrían colonizar las cumbres? Porque hay subes, yo creo que no sé si... Sí, pero no sé que hay algunas especies que viven... Sí, en las rocas. Pícolas, sí. Como en las dunas, tiene de Argentina, este es un endemismo en Mallorca y en Menorca, y de Picayo y en las dunas de Menorca. Seguramente en un pasado vivía también en la zona media, pero no hay evidencia. Entonces sí que se podrían hacer experimentos para que Sí, este proceso de, o sea, no hay datos, pero este proceso de migración altitudinal, esto es inherente a cualquier sistema montañoso, no tiene. Luego está la peculiaridad de cada sistema montañoso, por ejemplo, aquí lo que aquí no tenemos es aquí lo que ya no tenemos es ese estrés invernal tan fuerte, porque la cobertura de nieve es mucho menor, entonces probablemente las plantas no tienen por qué estar respondiendo igual. Probablemente también Mallorca tendrá una idiosincrasia muy propia que también será muy interesante, pues ni funcionará como Alpes, ni va a funcionar como alta montaña mediterránea, ¿no? Funcionará como montaña mediterránea y encima en isla, ¿no? Entonces será pero seguro que esos procesos se están produciendo, seguro. Sí, es un botánico aquí igual Sí. podría, ¿no? Seguimiento de parcelas, pues algunas especies que no se encontraban por encima de los 500 metros de hace unos años, ahora igual sí, ¿no? Pero creo que no tenemos datos. O muchas de las cosas que sabemos son de trabajos en los Alpes. Entonces pues muchas veces hay muchas cosas, yo mismo he dicho que no podemos aplicarlo, pero yo cuando no tengo información uso esa que es la más próxima que hay, ¿no? Entonces, pero bueno, se trabaja un poco con lo que hay. Pero sería muy interesante, preparando la charla, ¿no? Pues intentar buscar un poco como más, también acercarlo a Baleares. Sí que pensé que es un sistema interesante y que probablemente hay cosas por hacer aquí muy interesantes. Sí. Y algunas de las proyecciones que has señalado, Sí. que normalmente se considerabais un aumento de 1,5 grados de temperatura, es decir, si pensamos en 2050, Sí. aumento de 1,5 grados, 2 grados, Sí. estábamos viendo todas esas cosas. Ya no pregunto, ¿no? ¿Estabas considerando un escenario? Bueno, la parte que os he mostrado de demografía, eso es observación, o sea, eso es lo que ha pasado. Pero algunas, ¿no? Sí. Del clima, ¿te refieres? Sí, son proyecciones que he cogido del panel de cambio climático. Porque habías hablado de una posibilidad de un aumento entre... Sí. Esto no lo he contado porque, o sea, es una tesis que se está produciendo ahora, pero sí que estamos haciendo, o sea, bueno, lo que se llaman, estamos haciendo como modelos de hábitat o modelos de nicho, estamos como analizando las condiciones ambientales ¿cómo se podría decir? Estamos creando modelos con variables ambientales que predicen la presencia de la especie actual y la estamos llevando a tiempo pasado y a tiempo futuro utilizando mapas disponibles que predicen cómo va a ser el clima
en nuestras montañas, ¿no? Y claro, bueno, lo que sale en los modelos, pues tenemos un colega físico, Javier Galeano, que siempre dice que el modelo, ¿cómo es? Que el modelo te da como lo que tú le alimentas, ¿no? Entonces, bueno, pues si le damos al modelo que esta especie quiere mucho frío y mucha agua y le estamos dando un modelo que dice que va a haber poco frío y poca agua, pues claro, los modelos son catastróficos. ¿Van a acertar? Pues no lo sé, ojalá que no, pero desde luego creo que actuar no vamos a actuar, entonces no sé muy bien. Me refiero en cuanto al clima, que yo creo que esos escenarios de 1,5 y 4,5, si los científicos y los investigadores que hacen estos modelos aciertan, pues yo creo que vamos más hacia los modelos con escenarios de emisiones pesimistas que optimistas, ¿no? Viendo un poco el contexto geopolítico que hay. Sí. Un poquito a lo que decías, el concepto de transición forestal que Sí. se está dando en la montaña, en la Sierra de Tramontana. Ajá. Hemos observado, por ejemplo, en los Canchales, que observa la fotografía del año 56, por ejemplo, es como se está colonizando por encima. Y esto me hace pensar un poco en el debate sobre la ganadería, que llamaríamos el vigorismo, que hay un debate actualmente en la sociedad, sobre cambiar el rol, la concepción de la cabra silvestrada, que pasa a ser especie invasora, a la hora de jugadores energéticos. Quizás, desde nuestro punto de vista, se está olvidando de que los endemismos que tenemos en la comunidad de la Sierra de Tramontana también, si dejamos que el vecinal, por ejemplo, se expanda, aparecerá. Claro. Hay que buscar el equilibrio y es un debate que ahora creo que puede salir un debate sobre los vecinales, etcétera, y sobre las cabras. Sí. Ya supongo, sí. Claro, es un debate muy interesante porque, claro, que queremos más, o sea, que es un proceso similar, ¿no? Es una homogenización de la comunidad, ¿no? O sea, tienes una serie de capas de vegetación diversa y lo que se está produciendo es una homogenización, ¿no? O la cabra la está frenando, ¿no? Pero un poco, y es un debate muy interesante, nos pasa igual en el sistema central, y ahí nos está entrando la cabra montesa que se liberó, o sea, que ha estado presente de manera natural en esas cumbres. Por presión humana se extinguió de Madrid, pero seguía en Gredos y se recolonizó con individuos de Gredos y ahora mismo se está convirtiendo en una auténtica invasión de cabras las cumbres del Parque Nacional de Guadarrama, con efectos para la demografía. O sea, yo, por ejemplo, una de las parcelas que tenemos de seguimiento de demografía la hemos dejado de seguir, porque es que se comen todo. Y lo que le pasa a las plantas es que si tú te comes las plantas de una flor, de las flores de una planta, la planta produce más flores. Entonces no puedes hacer un seguimiento demográfico, no puedes hablar, pues es un poco, mira, justo viene muy bien para el tema de la ganadería y de las interacciones entre factores, que aislarlos es muy difícil, ¿no? Estás viendo cambio climático en la demografía y de pronto te libera el gestor del parque cabras y se empieza a comer todas tus flores, pues. Pero es verdad que, por ejemplo, el vecinal es hijo de la sequía del fuego, Sí. la adaptación a la sequía del fuego, Sí. del ambiente, del biodiversidad, incluso a la hacha, porque desde la media pues, Sí. se ha cortado y incluso hay autores como la vez que hablan de que ya no ven el fuego y el biodiversidad como una perturbación, sino como una parte intrínseca de lo que es el clima mediterráneo. Sí. O sea, Claro que sí. ya no lo contemplan como una perturbación. O sea, hay muchos endemismos de la Sierra de Tramontana que las cabras no se los comen. No se han adaptado a los que son los que y se hacía trasomancia. El trasomancia era pequeña escala. Aquí desde la zona del Pilar hasta la Sierra de Tramontana, donde además se quemaba el carriz, pero después para después tener pasto para lo que es el Sí, esta situación de cambio de los usos agropecuarios tradicionales y modificaciones en la vegetación está pasando en la cuenca mediterránea en todas las regiones, en todos los países a distintos niveles
Y la verdad que es un tema que como sociedad pues tenemos que decidir qué hacer, ¿no? Si mantener esas estructuras que se han mantenido de manera un poco medio natural, medio por acción humana, las queremos seguir manteniendo. Estoy pensando, por ejemplo, en las dehesas de Extremadura, o de que siempre se ha dicho que son pues un paisaje muy interesante a nivel cultural, de biodiversidad y tal, pues es algo parecido al final. Lo mantenemos, queremos tener mucha biodiversidad actuando, o queremos dejar que todo siga su curso natural y si ya no se hace transhumancia y ya no se quema, pues que no se haga. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias.